Vamos a comenzar la sesión preguntando a cualquier persona que quiera levantar la mano y participar, ¿qué es para ti en tu vida familiar, personal, empresarial, física, en cualquier aspecto de tu vida, un triunfo, un avance, una conquista definitiva? Algo así como, ya logré esto y ya no hay marcha atrás. Vamos a comenzar por darnos buenas noticias. Estoy seguro que varios de ustedes pueden participarnos. ¿Qué cambios he logrado y ya no hay marcha atrás? Que ya son cambios definitivos. Comenzamos por pedirles a los que gusten que contesten esta pregunta. Adelante. ¿Quién dice yo? Yo Muy bien. podría decir lo siguiente. Antes de entrar al taller, yo tenía muchas dudas en cuanto a mi postura en la vida. Y a raíz del taller, yo he ido encontrando una certeza, porque sé que tengo mucha necesidad de aprender muchas cosas. La ignorancia mía es muy amplia, pero voy con mucha seguridad. Sé que voy en el camino, y si antes de esto yo siempre me presentaba como una persona dudosa, incierta, carente, no. Ahora sé que me falta mucho para aprender, pero sé que estoy en el camino y sé que poco a poco, pero voy avanzando. Ese es un gran logro para mí, que me ha dado, la verdad, mucha seguridad y mucho entusiasmo de estar en esto. Caray. Es lo que podría decir. Pues es una base formidable para ahora abordar más fino, ¿no? Claro que sí, Sí. definitivamente. Bien, pues nos anima a todos mucho tu extraordinario comentario. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Quién más nos platica algo así? Parecido. Yo comento, Claro. A ver, yo Ricardo. comento porque me voy a tener que ir temprano. A No te mí escuchamos. me pasó algo. Durante la pandemia, pues me entró entre depre y no sé qué, y estuve comiendo a lo salvaje. Y ahorita lo que he estado haciendo es frenarlo, y de forma impresionante, por medio del ayuno o casi ayuno durante 3 días a la semana. Me ha servido muchísimo porque de verdad mi ingesta, inclusive los días en que como normal, se ha reducido a menos de la tercera parte de lo que normalmente comía. Entonces ha sido la aplicación del ayuno. Y La yo, aplicación del ayuno ya es una conquista definitiva el que vayas a mantener tu peso. pues estoy bajando, pero lo que he Ya sido la ruta conquista, emprendida ya no tiene retorno. no, porque además de todo, hasta me hace sentir bien el hecho de ayunar. Me mantiene muy ligero de mente y de cuerpo. De verdad, quien pueda hacerlo, lo recomiendo. Y muchísimo, quien pueda hacerlo. Tomen nota, es una aportación formidable. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Pues continuamos todavía, tengo planeado otros minutitos para que sigan aportándonos la respuesta a esta pregunta. Tania. Yo he aprendido a perder batallas para ganar la guerra, mordiéndome la lengua, o sea, ya haciendo, aun cuando me asista la razón, me he quedado un poco más callada. No lo he logrado al 100, pero sí ya he aprendido a mesurarme en esa parte. Ya es una conquista. Tania, sí, ya es un logro, o sea, ya no es Sí, una sí y una no, sino que ya hay más veces que sí que las que no. sí, o sea, escuchando la parte de que prevalezca el amor, ¿no? O sea, ¿qué prefiero más? Si tener la razón o tener la paz, ¿no? El amor a la paz en el hogar. Exactamente. Entonces, esa parte considero que es un logro. Es un logro extraordinario aprender a que conservar la paz es muchísimo más valioso, muchísimo más importante que tener la razón. ¿Sí? Y como tú dices muy bien, perder batallas para ganar la guerra. Magnífico comentario, ¿eh? Felicidades, Tania. Muy bien, pues a ver que siga la más hablando, María Eugenia Vázquez Vargas. ¿Qué nos comentas? Bueno, yo
dentro de un marco pequeño, ha sido como muchos cambios pequeños, pero yo creo que el más grande fue salir de mi zona de confort, salir de una, como siempre se me olvida esa palabra, de una flojera, de una apatía en la que vivía, darme cuenta pues que mi tiempo para dedicárselo a mis hijos, a mi marido, incluso a mi estudio, valía más que perder el tiempo en cualquier video tonto o en cualquier, en cualquier tontería que lo perdía antes. Entonces me ha ayudado perder esa apatía y esa flojera en todos los aspectos de mi vida. Magnífico, Maru. Felicidades. Pues nos da un gran entusiasmo a todos escuchar este bello y valioso testimonio. Bien, ¿quién más? Tenemos todavía unos minutos más. La mano y luego Rodrigo. ¿Perdón? Manuel y luego Rodrigo. Correcto. A ver, Manuel. Manuel. Doctor, ¿yo? Bueno, siento no tener mi cámara, es que estoy en una computadora que no la tiene y pues no se puede. Y bueno, uno de mis mayores triunfos, pues es de que al entrar al taller, entré con una postura existencial depresiva y pues eso ha sido un triunfo permanente en el cual pues ya no fácilmente pues me dejo derrotar, ¿no? Y eso ha sido uno de mis más grandes logros. Y bueno. Dejarte derrotar en postura existencial depresiva. Sí, a una realista, considero que ya realista. Y bueno, aparte, salir de esa postura existencial y de ese estado, pues me ha permitido enfrentar con mayor fiereza, pues a todo lo malo que ha venido, bueno, que ha estado como conquistando en este mundo, cuando anteriormente pues yo me acobardaba, ¿no? Es decir, si en la escuela tocaban temas de aborto, no sabía qué decir, o me quedaba callado por miedo, cosas así. Entonces, ya después de esto y conforme fui adquiriendo bases y todo esto, pues ya he logrado conquistar esa parte y hacer frente a todo el mal. Magnífico, Manuel. Pues valiosísimo avance el que puedas ahora defender el bien y la verdad, ¿no? Sintiéndote mucho más seguro y saliendo de una postura depresiva a una postura realista. Es una conquista formidable, realmente te la reconozco muchísimo. Manuel, a ver, papá, Manuel, si me permites, me gustaría que en un minuto les platicaras un poquito tu situación y por lo que es lo que tú pasas y padeces en tu enfermedad, si quieres, para que entiendan un poquito tu posición y valoremos los que estamos sanos o los que tenemos otras circunstancias, ¿no? Si gustas, lo puedes hacer. Adelante, Manuel. Ok, bueno. Realmente es bastante largo, pero puedo concretizarlo lo más que puedo. Bien. Ahora sí que todo empieza más o menos a los 8 o 7 meses de embarazo de mi mamá, que es cuando se me detecta ciertas deficiencias en mi cuerpo. Y bueno, estas deficiencias se convirtieron en algo crónico, en el cual fue insuficiencia renal. La insuficiencia renal, pues la tengo. ¿Perdón? Desde el nacimiento. Poco después. Ajá, poquito después, ya que yo tenía reflujo en los ureteros y pues la orina se regresaba. Entonces ya al nacer ya venía un poco afectado los riñones y esto se fue agravando hasta que se declaró bien la insuficiencia renal. Caray. Y bueno, posteriormente a los 7 años logramos contactar a un médico que pudo pues hacer una serie de procedimientos, de cirugías en las cuales pudo mejorar mi condición. Pero una de esas cirugías consiste en que yo deba introducir una sonda a través del ombligo que llega a la vejiga y vaciar por ahí la orina. ¿Para qué?
para que pues la orina no se regrese a los riñones y pueda perjudicar más. Y ese procedimiento lo hago, bueno, antes lo hacía cada 2 horas. Bueno, mi mamá me hacía ese procedimiento, así que no dormía. Ya posteriormente, bueno, pasaron más cosas. Yo crecí pues siendo un niño pues bastante tímido, pero siempre acercado como pues a la fe que mi mamá me enseñó, ¿no? En la fe católica y siempre en una fe firme en eso, ¿no? Ya posteriormente en la adolescencia, pues mi situación de salud decayó muchísimo. Entonces me tuvieron que hemodializar. Inicié la hemodiálisis a los 16 años, si no mal recuerdo. Así que, bueno, yo soy de Guerrero y me iba a hemodializar a México, en la Ciudad de México, 3 veces a la semana. Uf. Para ese tiempo, pues yo ya estudiaba la prepa, tuve que entrar a una abierta, porque pues por el ritmo no iba a poder aguantar y bueno, otra serie de cosas. Y bueno, el sondeo lo seguía haciendo, igual cada 2 horas. Yo fui aprendiendo a hacérmelo solito. No es impedimento para que haga actividades como trotar, ejercicio, cosas así. Llevo una vida semi-normal. Y bueno, la dieta pues realmente era casi pura verdura, casi nada de carne. Digamos que el sustituto de carne que yo tenía eran champiñones. Ya. Y en eso se basaba. Y bueno, en toda mi vida, digamos que yo me desenvolvía en lo que era mi casa, escuela, iglesia y hospitales. Esos eran los 4 lugares a los que yo recurría. Ajá. Posteriormente, duré como 1 año, 8 meses en hemodiálisis. Una de mis tías, pues me dona su riñón, se hace todo un procedimiento para eso. Al final, pues bueno, ya terminó de dármelo a los 18 años, yo tenía. Mi situación de salud mejoró muchísimo, bastante, y ya podía tener una vida mucho mejor. Y todo eso, pues bueno, siempre he estado agradecido con ella, con mi familia, y por supuesto con Dios. Y ya hasta volver a retomar bueno, la preparatoria semiescolarizada, pues fue cuando yo empecé a tropezar un poquito en cuestiones de fe. ¿Por qué? Pues por ideas que por ahí me enseñaban. Sí, el ambiente es tremendo, ¿no? Sí. Una vez que terminé la preparatoria, pues yo realmente, yo no quería estudiar la universidad, yo quería tener un oficio, pero de mis opciones, pues tenía artes visuales en la UAM de Morelos. Entonces me fui a estudiar allá. Realmente no aguanté el ambiente, mucho menos las ideas. Y de hecho defendí pues defendí la vida, estuve en contra del aborto públicamente ante mis compañeros y pues ya se imaginará qué cosas recibí, ¿no? Ah, no, sí, claro. El bullying a Entonces, su máximo nivel. híjole, sí, Burla, ironía, sarcasmo, agresiones, ya me imagino. sí. Y bueno, eso me afectó muchísimo, me regresé aquí a Guerrero, me metí a psicología y bueno, a mis pulgas, una doctora feminista Ah, nos daba clases y resultaba ser líder feminista de aquí de Guerrero, ¿no? no, bueno. Así que me fue como en feria. Cuando regresaba de las clases, pues aquí a mi casa, mi mamá lo podrá describir mejor, pero yo, bueno, mi semblante era súper deprimido, Demudado o aplastado. uf, destruido totalmente. O sea, pasé de tener una fe en la cual
pues acompañó mi enfermedad y no tenía otra cosa más que pensar o que creer, por así decirlo, que en Dios. Básicamente mi vida era Dios por esta misma situación. Entonces llego a esta carrera, bueno, me dicen no hay Dios, la iglesia está mal, pues bueno, ¿con qué me quedo? Me quedo sin nada. Claro. Ya posteriormente, pues me encuentro pues con videos en YouTube, con los que usted subía, comienzo a formarme y hasta hace 2 años pues fue cuando lo contacté, ¿no? Y bueno, todo este proceso desde aquel momento hasta acá, pues me ha ayudado bastante, tanto emocional como intelectualmente. Eh, Realmente han sido pues tropiezos muy fuertes. Incluso he de decir que pues por mi mente pasaban ideas de suicidio, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hasta ese punto, Pues qué pero gusto nunca que lo las hayas abandonado, ¿eh? sí. Sí. Y bueno, al final, ya con todo lo que hemos aprendido en este taller, pues sí, he dado un gran paso, pues, abismal y ahora pues voy con todo ya sin detenerme ante todas estas cosas. Magnífico. Es un salto, como tú lo dices, abismal o cuántico, ¿no? Sí, Extraordinario. Pues, Emanuel, te agradecemos muchísimo todos los miembros del grupo y yo de manera muy especial. Un testimonio tan amplio, tan profundo, tan valioso, que estoy solicitándoles justamente para que los que se sienten dudosos, derrotados, que tratan una cosa y no se les da, no lo logran, caen, se levantan, vuelven a caer y se sienten avergonzados de sí mismos. Este ejercicio lo estamos haciendo para que todos hoy adquiramos no la idea, sino la sensación afectiva de que el cambio es posible, aun en las peores circunstancias que nos tengamos que enfrentar. ¿Correcto? Bien, nos queda todavía un pequeño espacio para alguien más que nos pueda transmitir un mensaje similar. ¿Quién se anima? Tocayo, ¿viste a alguien? Bueno, yo nomás cerrar. Gracias, Emanuel. Le pedí a Emanuel que pues diera su testimonio porque, bueno, está actualmente conmigo en terapia y Sí. yo creo que él me ha hecho más bien a mí que yo a él, ¿no? ¿Y eso por qué, Tocayo? Qué interesante que lo Uno digas. valora cuando está sano, cuando no tiene esos problemas que él tiene, ¿no? Básicamente por eso. O Entonces, sea, pues, como que es una especie de contraste, ¿no? lleva como 25 operaciones, su mamá durante 18 años lo tuvo que dializar cada 3 horas, entonces imagínense, yo Que creo que no podemos imaginarnos, ¿no? Tanta. un Entonces, verdadero bueno, calvario. es realmente extraordinario. Gracias, Emanuel. No sé quién Gracias a más, ustedes. Rodrigo Hernández levantó la mano. Sí, a ver, ¿quién? Rodrigo Hernández. Rodrigo, te escuchamos, Rodrigo. Buenas noches a todos, doctor Juan Bosco, a todos los integrantes de este grupo. Agradezco la participación de todos y esta oportunidad de compartir. En este caso yo quisiera también compartirles que he podido realizar lo que a veces podemos llamar un negocio que es poco atractivo, el negocio de perdonar. Y con ello pues hacer la voluntad de Dios. Perdonar a veces las ofensas, pero también perdonarse, eso significa a sí mismo. Y en este acto de perdón que es continuo, definitivo y irreversible, Bien, bien. significa servir a Dios en la pasividad, porque muchas veces he querido servir a Dios, pero no se me ha permitido. Entonces, eso no significa que deje de servir a Dios, sino lo sigo haciendo en la pasividad. Me ilustra mucho cómo Santo Tomás de Aquino explica que el bautismo no logra quitar 4 heridas del alma. Exacto. La primera herida es el error en el entendimiento, por eso tengo que seguir estudiando, tengo que seguir buscando la verdad. La segunda herida es la malicia en la voluntad.
Ajá. Como una niña le dice a su mamá, ¿por qué es tan bueno ser malo? ¿Y por qué es tan malo ser bueno? Ajá. La malicia en la voluntad. La tercera es la debilidad en el apetito irascible. Sí. Cuando nos gana la ira, Ajá. volvemos irracionales. O también cuando nos falta la ira. Por ejemplo, el pecado nos sube el precio, ¿no? Ajá. ¿Cuánto me cuesta pecar? No, pues me cuesta tanto. Y luego el pecado nos sube el precio. ¿Cuánto te cuesta pecar? Ah, pues la vida eterna. Y doblamos las manos. El apetito irascible por los suelos, porque hay debilidad en el apetito irascible. Sí. Una abuelita le decía a su nieto, pues que no te suban el precio porque estás perdido. Sí. Y luego la 4, pues la concupiscencia desenfrenada, que también es algo que tenemos que combatir con la gracia de Dios. Sí. Agradezco a todos. Gracias, doctor. Muy bien. Y entonces sientes que ya en esos 4 aspectos tus avances son irreversibles al haber aprendido a perdonar. Sí, sobre todo eso. Me costó mucho trabajo el ejercicio del perdón, pero Mucho trabajo. ha sido un esfuerzo, pero sobre todo una gracia de Dios. Magnífico. Magnífico. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a ti, Rodrigo. ¿Hay alguien más, tocayo? A ver, voy a revisar. No, creo que no. No, ya nadie levantó la mano. No sé si alguien quiera preguntar ¿Puedo? directo. ¿Puedo? Sí, Diana, Sí, soy adelante. Diana. Pues yo he dado un cambio irreversible Cuéntame. principalmente creo que en tres cosas. A ver. Una, en dejar de perseguir ser tan perfeccionista. Dejar He de dado ser prioridades. perfeccionista perseguidora. Ajá, sí. He dado prioridad a las cosas más importantes y ya no me estreso cuando no termino todo. Aunque se queden algunas cosas que no son las principales, ya no entro en estrés. Ok. Otra es que he pensado ya, o más bien siempre ya estoy consciente de si mi cariño y mis caricias son incondicionales. Ajá. O son de algún otro tipo que pues son por intereses míos. Y eso me ha ayudado a dar prácticamente a todas las personas, familiares, amigos, ya pues un amor incondicional y de hecho para mí ha sido muy bonito porque sobre todo a personas mayores han tenido cambios muy positivos solo con darles un poquito de... Ajá. Sí. Sí, solo con eso. Personas que no dormían o que tienen que tomar medicinas fuertes para descansar, hemos logrado que duerman sin tomarlas. Qué y bien. Detectamos que es falta de amor, de caricias incondicionales. Y esa es la segunda. Y la tercera, pues que he empezado a poner límites a las cosas que me hacen daño. Bueno, a las personas que me hacen daño. Magnífico. Sin tener que entrar en discusiones o en juegos psicológicos, sino de una manera, pues, no sé, un límite nada más. Muy bien, Anita. Pues qué gusto y muchísimas gracias por compartirlo con todos. Realmente son conquistas extraordinarias para el poco tiempo que tienes trabajando con nosotros, ¿no? ¿Cuándo empezaste? ¿Hace 6 meses? Creo que sí, son 6 meses. Pues es un lapso corto para conquistas tan importantes. Te felicito. Felicidades. Muy bien. Gracias. Bien, el último que nos quiera participar. ¿Quién dijo? ¿Lourdes?
Lourdes Méndez quería decir algo. No, perdón. Bien, entonces ya damos por concluida la etapa de esta sesión en la cual algunos de ustedes han contribuido, han participado, sus avances irreversibles, y espero que todos los demás entonces entiendan con claridad que el cambio es factible. No solamente es excelente, deseable, bueno, bello, verdadero, digno y saludable, es factible, es posible, si ponemos los medios a nuestro alcance para lograrlo. Hoy voy a dividir el resto que nos queda, el tiempo que nos queda, en dos partes. En la primera parte de esta exposición que voy a hacer, para seguirlos apoyando en sus procesos de cambio, incluso sobre todo a los que podría hacer la pregunta al revés, ¿en dónde estás atorado? Pero no nos metamos a eso. No nos metamos a eso. Bueno, desde luego, pues lo que yo voy a plantear nos va a servir muchísimo para desatorarnos en su momento. Y lo primero que vamos a hacer en esta segunda parte, breve, pero muy clara y contundente, es exponer las 5 áreas de las cuales nos podemos valer o en las cuales podemos efectuar procesos de cambio. Y darles algunas ideas generales, que puede ser tomada cada una de estas ideas por cualquiera de ustedes, y con una que pesquen al vuelo y la pongan en práctica. Fíjense qué principio tan interesante. Si tú cambias el 10%, perdón, el 20% de una situación problemática con el esfuerzo necesario, como resultado tendrás el arreglo del otro 80%. Esto se llama la ley de Pareto. Quiere decir que cuando este señor fue un ingeniero italiano que descubrió que cuando tú le atinas a la solución de los aspectos más importantes de un problema, aunque solo sea una pequeña parte del problema, un 20%, el resto puedes resolverlo de manera atinada, de manera feliz. Para esto entonces vamos a tomar lo que ya expliqué en sesiones pasadas, que son las 5 áreas en donde se mueve, se desarrolla la vida humana. Pero vamos a ir comentando algunas de las ideas prácticas que nos pueden ayudar muchísimo para poder establecer cambios irreversibles en alguna o en todas de estas áreas. La primera área, evidentemente, es la más simple, la más sencilla y la más amigable de todas, y la que menos dificultades ofrece. Y es lo que llamamos el área o aspecto o función ecológica, que se traduce como amor a la naturaleza. Es un hambre muy fuerte, el hambre de naturaleza limpia, verde, transparente, cristalina, etcétera, y que la mayor parte de nosotros, pues la verdad hay que reconocerlo, pues tenemos muy frustrada, salvo honrosas excepciones entre nosotros, por el lugar donde hemos logrado vivir o llegado a vivir simplemente por la gracia de Dios. Pero la inmensa mayoría de la población no tiene facilidades para resolver sus hambres ecológicas y mejorar su entorno, su hábitat. ¿Qué podemos sugerir para mejorar nuestra función ecológica? Bueno, pues el cuidado de la naturaleza, ¿sí? Cosas que inclusive a un servidor nos cuestan mucho trabajo hacer, como mantener apagadas todas las luces que no se usan. Qué difícil es. Muy fácilmente dejamos las luces encendidas. Qué difícil es, por ejemplo, separar la basura. Qué difícil es reciclar la basura. ¿Cuántas cosas tiramos que pueden ser utilísimas? ¿Sí? Hay toda una filosofía, toda una técnica acerca de no tirar plásticos en la naturaleza, sobre todo porque este plástico va a dar al mar. Y se sabe que en alguna parte del Océano Pacífico hay una gigantesca mancha de plástico que equivale a una isla de miles de kilómetros cuadrados
y de millones de toneladas de peso, que no son más que los plásticos que se han ido acumulando ahí por todo lo que tiramos. En este mismo aspecto ecológico, una recomendación fundamental es cultiva una planta, aunque sea una. La planta más noble y más sencilla de cultivar es un cactus. ¿Sí? Y por fortuna los cactus son muy agradecidos porque las flores que dan, aunque son de corta temporada y duran poquito, son las flores más hermosas de la creación, las flores de los cactus. Si tienes tiempo y espacio para algo más, pues no cultives un cactus en una maceta, porque algunos luego me dicen, es que no tengo jardín, no tengo patio, nada más hay una azotehuela muy estrecha y las ventanas que tengo dan a la calle y luego los vecinos me robarían mis macetas y las pongo. No importa, ingéniatelas. Cultiva plantas. Cuida la naturaleza, haz hermoso tu entorno. Desde luego, la función de la limpieza en la casa donde uno vive no solamente tiene la función biológica que ahorita veremos de mantener la higiene, sino que mantener el orden y la limpieza es inteligencia ecológica. Bien, si tienen algún tiempo por ahí libre, sí recomiendo la lectura de la encíclica del Papa Francisco llamada Laudate Si, que es donde explica la enorme importancia que tiene el cuidado y el amor por nuestra casa común, que es el planeta Tierra y el metro cuadrado que nos tocó a nosotros cuidar o administrar. Bien, ese es el primer gran aspecto, la inteligencia ecológica, el cuidado de la naturaleza. Y la próxima sesión que toquemos el tema, vamos a preguntar qué han hecho al respecto, ¿sí?, en el área ecológica. La segunda área, pues, es el área biológica, de la que, por ejemplo, hace un rato Ricardo Méndez nos dio un ejemplo contundente al explicarnos que después de un periodo de una ingesta de alimentos sumamente voraz, que lo llevó a incrementar notablemente su peso corporal, ahora el cuidado de su propia salud lo ha llevado al establecimiento del ayuno, nos platicó 3 veces a la semana, con la consecuente ligereza, la consecuente facilidad y agilidad para subir escaleras, transportarse, qué sé yo, y todos los impactos que esto tiene en la salud. El cuidado de la propia salud requiere una alimentación balanceada. Una alimentación en la que haya suficientes proteínas, suficientes pero no demasiados carbohidratos, ¿sí?, algo de harinas, un poco de sal, muy poquita azúcar o nada, más bien poca harina refinada, proteínas, minerales, vitaminas, y todo esto nos lo proporciona, pues, si alguno de ustedes tiene página web, simplemente entre a multitud de páginas que están en la web sobre consejos dados gratuitamente por nutriólogos de envergadura de altura mundial. Eso de coma frutas y verduras es muy cierto. Muchas veces ese de coma frutas y verduras está metido en comerciales. Y es muy correcto el comer frutas y verduras como un principio de salud elemental. Por supuesto, esto habría que añadirle todo lo que es el cuidado biológico. El no exponerse a peligros innecesarios, el cultivar con frecuencia, sí, el hacer esfuerzos físicos considerables en la vida normal, en la vida diaria, en el trabajo, ¿sí? Muchísimas veces, bueno, yo en estos momentos soy una muestra viviente de eso. Empecé la sesión con un dolor insoportable en mi lado izquierdo completo, pero a medida que voy avanzando en la exposición, el dolor va bajando. ¿Por qué? Porque el esfuerzo genera endorfinas. Y esto es muy importante que lo prueben. Cuando tengan dolores de cualquier naturaleza, físicos, emocionales, espirituales, musculares,
el esfuerzo por hacer algo que nos gusta, que nos entusiasma, es de un valor biológico saludable extraordinario. Es un analgésico prácticamente infalible. Cultivar el esfuerzo. No te sigas por la línea del menor esfuerzo. Claro, tienes necesidad y derecho a descansar, a dormir lo más posible. Para un adulto de tercera edad, lo mínimo aconsejable son de 9 a 10 horas. Para un joven, mucho menos, 7, 8. Para los niños, también 10 y más pequeños, hasta 12 horas. Porque el cerebro y el sistema nervioso central se alimentan, chupan la energía corporal cuando el cuerpo está dormido. El cerebro está trabajando en alimentarse. Esto se nota con mucha facilidad porque si tú te tomas el peso a las 9 de la noche antes de acostarte y te lo vuelves a tomar a las 9 de la mañana después de haber dormido bien, bajaste de 2 a 3 kilos. ¿A dónde se fueron esos 2 o 3 kilos? Pues se los comió el cerebro, literalmente. El cerebro se alimentó. Más algo de pipí que por ahí hayas tenido que expulsar. Bien, entonces la segunda área también se complementa mucho con el ejercicio físico, aparte de la cultura del esfuerzo, con la dieta balanceada que ya dije y la cultura del esfuerzo. Y desde luego evitar cigarro, alcohol, drogas, armas y violencia. Esas 5 cosas que son algo así como los dioses posmodernos. Lo vemos en los programas de televisión, en las series de narcos o en las series románticas incluso, como la sociedad actual le rinde culto a todas esas 5 grandes satisfactores momentáneos, generadores de endorfinas baratas, pero que finalmente nos van a hacer un daño brutal. A veces el organismo aguanta décadas, años de una aparente invulnerabilidad, de una aparente incolumnidad, o sea que no nos hace daño, pero la realidad es que el daño se va acumulando. Llega un momento en el cual, cuando yo era niño, escuchaba mucho a mis padres decir que fulano de tal nombre, este ya dio el viejazo. ¿Y por qué dio el viejazo a los 40 años? Pues porque le gusta el chupe, el cigarrito, la droga, los peligros fuertes, las aventuras irracionales y sobre todo cigarro, alcohol y sexo sin amor. Y a los 40 años una persona, o 50 cuando mucho, de una persona que tiene esas adicciones, podemos decir en lenguaje de nuestros abuelos, ya dio el viejazo. ¿Sí? Ya se cayeron sus defensas, ya se cayó su fuerza muscular, ya se cayó su entusiasmo, su alegría por la vida. ¿Por qué? Porque le falta la salud que él mismo se quitó con sus adicciones. Bien, y entonces pasamos a continuación a... Ya dije lo que podemos hacer en estas áreas, en el área biológica, y pasamos a lo que podemos hacer en el área psicológica. La principal conquista psicológica del ser humano es el lenguaje escrito. ¿Sí? Entonces, aprender a escribir, aprender a leer bien, no a juntar sílabas, no a juntar letras, ¿sí? No, sino tener el hábito de la lectura, devorar libros. Tiene la enorme garantía de mantener en su grado máximo de funcionamiento lo que vamos a llamar conciencia refleja. O sea, el estar alerta, el estarnos dando cuenta de que yo soy yo y tengo mis circunstancias y mis oportunidades y mis virtudes y mis defectos y mis deberes y mis cosas que tengo que hacer, muchas de ellas de modo automático. El hábito de la lectura nos da un altísimo nivel de estado de alerta, de estado de conciencia.
Y los que no tienen el hábito de la lectura fácilmente pierden de vista infinidad de cosas, porque no están utilizando la parte del cerebro más compleja de todas, que se llama circuito neuronal ascendente. Este circuito ascendente es donde radica el pensamiento inteligente, es decir, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, y solamente se puede desarrollar si se lee y se escribe en un proceso de aprendizaje interminable. No es tomar un curso de lectura veloz y ya sé leer, no. Es leer toda la vida, incluso varias horas al día. La primera ganancia es de orden psicológico. Conciencia del propio yo, prácticamente imperdible. Estado de alerta con una gran capacidad de reacción al peligro, a las necesidades del otro, a la corrección de errores involuntarios, a la adquisición de nuevos conocimientos, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra mente está hecha para el conocimiento de la verdad y la práctica del bien. Pero ahorita vemos eso. Agotando todavía o ahondando sobre el tema de lograr un alto estado de alerta mediante la lectura o lectoescritura, mejor dicho, porque así es como se expresa en una sola palabra, lectoescritura, leer y escribir. Es por eso tan importante que les he pedido sus testimonios. Debo decir ahorita que hay algunos verdaderamente magistralmente escritos. De hecho, puedo decir con mucho gusto que no hay ninguno mal escrito, ¿eh? No hay ningún escrito de los que me han estado enviando, y estoy hablando de más de 20, tal vez 30, en donde me están platicando aquello que se les ha atorado a lo largo de este proceso, que fue la pregunta que hice en la sesión pasada. Debo decir que el grupo tiene un magnífico nivel de lectoescritura. Bueno, increméntenlo, por lo que acabo ya de explicar. La gran ganancia psicológica de mantener un alto nivel de alerta, de atención. Y una ganancia biológica, pero que es también psicológica, es un envejecimiento muy lento. Y además de este envejecimiento lento, el hábito de la lectoescritura nos da un envejecimiento lúcido. De tal forma que aunque llegues a tener 90 o 100 años, si eres un practicante de la lectoescritura, tu cerebro funciona como si tuvieras 60 o 70. Con mucha juventud, mucha fuerza, mucha retentiva, mucha memoria, mucha capacidad de explicación, porque lo estás utilizando. Bien. Otra ganancia psicológica enorme es, como lo decía Diana hace un momento, aprender a ser incondicional. O como lo que nos decía Rodrigo, aprender el negocio de perdonar. Esas son ganancias psicológicas extraordinarias. En el caso de perdonar, porque uno va muy ligero, sin cargar rencores, sin hacer muinas ni entripados. Porque la ira, como lo vimos ya en la sesión correspondiente, aparte de que es un acto irracional, pues nos quita la salud y nos rompe la armonía con cualquier persona, por más que la queramos, por la irracionalidad de la ira. Entonces, aprender en el aspecto psicológico a controlar la ira nos permite mantener relaciones saludables. Aprender a perdonar nos permite no estar capturando en las fibras nerviosas sustancias tóxicas que suelen llamarse serotoninas y que son eliminadas por los antidepresivos, sobre todo los más potentes. Lo que pasa es que los antidepresivos eliminan o evitan la recaptura de las serotoninas en el sistema nervioso. Y por esa razón ayudan a la persona a estar más serena o de mejor humor. Pero el mejor antidepresivo es, como lo decía muy brillantemente Rodrigo, y como lo dijo Emanuel también,
aprender a perdonar. Pero esto es un acto intencional. El perdón no brota de modo espontáneo. El perdón no brota como el hambre. Cuando te da hambre, aunque no te esfuerces por tener hambre. Igual que la sed o el sueño. Más bien hay que esforzarse por contener la sed, el sueño y el hambre. En el caso del perdón, este jamás va a ocurrir de modo espontáneo. Se tiene que ejercer, ojo con esto que voy a decir, es probablemente el concepto más importante de toda la sesión de hoy. Se llama violencia interior. La violencia interior es lo que nos da la fortaleza para enfrentar la acción de perdonar ya de modo habitual. Cuando no tienes fortaleza, no perdonas, eres débil. Eres débil ante tu propia ira. Te dejas llevar por tus impulsos y pierdes o haces perder o rompes y haces romper infinidad de relaciones o vínculos valiosos. Entonces, mediante la violencia interior, es decir, hacer exactamente, ¿cómo definimos violencia interior? Haciendo exactamente lo contrario de lo que te exige el cuerpo, de lo que te exige el estado de ánimo. El estado de ánimo te exige gritar, el estado de ánimo te exige llorar, el estado de ánimo te exige deprimirte, y entonces la violencia interior consiste en oponerse a esas exigencias psicocorporales o psicobiológicas y establecer el comportamiento opuesto, de modo intencional. No te esperes a sentir ganas de perdonar, porque si te esperas a sentir ganas de perdonar, ya no hay violencia interior, ya no hay aprendizaje, ya no hay mérito. ¿Bien? Otra ganancia extraordinaria de lo que podemos hacer en el mundo del área psicológica, que es la número 3, es otorgar reconocimiento al otro siempre. Siempre que puedas, levemente o fuertemente, intensamente o tenuemente, pásate la vida dando reconocimientos en lugar de señalar el error o hacer críticas. La persona que es conocida y reconocida en su entorno familiar y social, porque es una persona que cuando abre la boca no hace críticas ni señalamientos agresivos, aunque tenga la razón, es una persona que va a ser fácilmente amada y admirada y que otros van a querer conservar los nexos con él. Esto es algo que podemos hacer de inmediato. Durante toda la semana hagan este ejercicio. Abre la boca y en vez de soltar un juicio crítico, suelta un reconocimiento o un piropo o da una caricia. Ya veo las caras de aprobación que están por ahí surgiendo. Qué bueno, háganlo. Esto es en el aspecto psicológico. Y desde luego vale la pena mencionar que no olvidemos la fórmula nutricional básica. Esa que comenzamos a ver al principio de nuestro taller hace ya meses. Caricias, tiempo y reconocimiento gratuitos, habituales, permanentes, un día sí y otro también y a toda hora, aunque no se celebre nada. Esa fue el área psicológica. Y ahora tenemos el área social. En el área social, tenemos que considerar la primera definición, la definición más importante que existe desde el punto de vista social de lo que es el ser humano. ¿Cuál es la principal característica del ser humano en el área social? Pues que es un animal político. Es, como lo decía Aristóteles sabiamente, es un zoon politicón, un animal político. Entonces, esto nos lleva necesariamente a participar en política. Debo decirles que tengo muchos alumnos, no en México, muchísimo más en
en Arizona, en Texas, en California, que toman encantados mis cursos y escuchan fascinados, escuchan muy contentos mis explicaciones sobre el mundo psicológico, las caricias, el tiempo, el reconocimiento, los estilos de autoridad, etcétera. Pero cuando toco aspectos políticos, se me echan para atrás. No, ya vas a empezar con tus rollos políticos, qué barbaridad, nos vas a llevar a pensar como tú piensas, nos vas a manipular, la política es un asco, la política es para cerdos, es para corruptos, es para narcos, y sí, hay mucho de cierto de eso. ¿Pero por qué? Porque hemos cedido los espacios. La gente de bien ha cedido el espacio a los peores. Y entonces así es como tenemos la caquistocracia, el gobierno de la chusma, que hoy está vigente en México más que nunca. Ahorita vamos a ver por qué. Y el gobierno de la caquistocracia, o el gobierno de los peores. ¿Quiénes gobiernan hoy en México? Los peores, los peor posible. Ya desde hace 90 años, pero ahora como que hay unos peores que los peores de antes. ¿Sí? Entonces, la participación política es algo que una persona que quiere lograr la mejor versión de sí misma no puede descuidar. Para lo cual tiene que informarse. Tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que comparar. Me dio mucho gusto que al principio de la sesión me hicieran, antes de empezarla, preguntas de orden político sobre alguna orientación en términos de votar, por quién votar. Por cierto, el próximo viernes a las 8 de la noche voy a dar una sesión especialísima para mis 3 grupos juntos, grupo lunes, grupo miércoles, grupo viernes, tal vez jueves, también lo junto, para una sesión en la que pienso dar algunas orientaciones muy importantes sobre por quién sí votar y por quién no votar. Pero hoy les voy a dar un pequeño avance sobre este aspecto tan importantísimo que es la obligación que tiene toda persona de bien, y particularmente el creyente cristiano o el creyente católico o el ateo que pretenda ser buena persona, de participar en el bien común. Esa es la política, lo que trata de la polis, de la ciudad, de la civilización, de la cultura, del buen gobierno. Como un entremés muy interesante, les voy a leer los 10 mandamientos de los progresistas seculares del grupo o partido o movimiento de regeneración nacional, que en realidad es de degeneración nacional, llamado oficialmente Morena. Son 10 mandamientos que es muy importante que ustedes conozcan para que me ayuden a difundirlos, que compartan este video, por favor, con todas las personas que puedan. Aunque no estén en el grupo ni piensen tomar ninguna sesión con nosotros, hay que saber quién nos gobierna y cuál es su ideología, para poder operar, obrar en consecuencia en nuestra cuarta área, que es el área social. La participación en la vida política de nuestro rancho, de nuestra cuadra, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación. ¿Cuáles son los 10 mandamientos del progresismo secular morenista? Primer mandamiento. Ojo, pongan muchísima atención, por favor. Primer mandamiento. No creerás en Dios. Cada persona es su propio Dios. No hay verdades absolutas. Como dijo Poncio Pilato, ¿y qué es la verdad? Por lo tanto, los sentimientos individuales de todos son lo único que importa. Como profesa la Biblia satánica, haz lo que quieras, esta será la totalidad de la ley. Hacer lo que quieras, sin ninguna restricción. Mandamiento número 2. No resistirás al progresismo de Morena o serás perseguido. Lo estamos viendo. Por lo tanto, y asesinado también. Darás completa sumisión, otorgando absoluta confianza
a todos los medios de influencia liberales, o sea, masónicos, que posean y operen los progresistas seculares de Morena, incluidos los honorables hermanos masones, los medios al servicio de la Cuarta Transformación, yo digo quinta de formación, la televisión, las universidades, las escuelas públicas y hasta los recursos públicos. Mandamiento número 3. No asistirás a los servicios religiosos o serás considerado una amenaza para el progresismo obradorista. Así está escrito, tal cual. Y así entrenan y así indoctrinan a millones de personas. De igual manera, prescindirás de la noción anticuada de la familia nuclear. O sea, el mandamiento número 3 le da en la torre, es un misil atómico en la línea de flotación del ser humano como ente social, porque el ente social por excelencia es la familia. Y ellos están diciendo claramente, prescindirás de la noción anticuada de la familia nuclear. Cualquier cosa puede considerarse matrimonio y familia. Somos libres y libertaremos a México de dogmas religiosos. Claro, se confunden porque el matrimonio es una institución de derecho natural. Que después Cristo la haya elevado a la categoría de sacramento, no le quita que de todas maneras el matrimonio hombre-mujer es una institución de derecho natural. No es tanto religioso. Número 4, mandamiento número 4. Tendrás derecho a matar a los niños en el vientre de sus madres. Promoverás ese derecho. Tu filiación al progresismo liberal progresista dependerá de que hagas cumplir en la sociedad este principio. Para conocimiento de todos, Morena es un partido abortista furibundo, al igual que lo es el presidente de la Unión Americana, USA, Joe Biden, que lo primero que hizo fue volverles a dar el dinero, cientos de millones de dólares, a las agencias abortistas por todo el planeta, incluyendo México, por supuesto. Es más, el derecho a matar está considerado, incluyendo aunque el niño ya haya nacido y no sea del gusto de la madre. Como lo aprobaron, por ejemplo, en Nueva York y en otras ciudades de la Unión Americana. Quinto, fíjense cómo va en paralelo con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Quinto, sostendrás que la fornicación, la prostitución y la pornografía son saludables y normales. Sexto, serás libre de mentir, engañar y robar si es con el propósito de ganar poder y control. Quienes nos precedieron también lo hicieron, ni duda cabe. Séptimo, eres libre de destruir el buen nombre de otro si amenaza al progresismo morenista obradorista y o es con el propósito de ganar poder y control a favor de la Cuarta Transformación. Octavo, no sostendrás que el matrimonio es un compromiso para toda la vida o que el matrimonio une a una sola pareja. Romperemos esas viejas y absurdas cadenas. Noveno, permitirás que el gobierno tenga el control total de tu propiedad y de las propiedades de los demás. Décimo, sabrás que nuestro líder es el supremo Andrés Manuel, así le llaman ellos, es Manuel Andrés, y que darás la vida si es necesario por él y por nuestra causa juarista, siendo Juárez el principal traidor y asesino, incluso de indígenas, de nuestra historia. No se compara con nadie. Es el peor traidor que la historia de México haya podido dar. Libertad, igualdad y fraternidad. El mismo grito de los revolucionarios franceses cuando juraron destruir a Dios, a la patria, a los altares y a la familia y a la vida. Son los principios de la Revolución Francesa que comienza a fines del siglo XVIII, cuando ya la masonería se atreve a salir más al gran público. Liberté, égalité, fraternité, para todos los pueblos latinoamericanos. ¿Qué les parece? Estos son los verdaderos mandamientos del movimiento de regeneración nacional llamado Morena. Al considerar tu voto, considera estos 10 mandamientos de aquellos que buscan apoderarse de nuestro país, de la población de nuestro país
en esta elección. Tener bien consciente esto es el área social. Entonces, participemos buscando el voto que pueda echar a Morena de la Cámara de Diputados, de las diputaciones locales y de las gobernaturas de los estados, para evitar que nuestra nación llegue a ser otra Venezuela, otra Cuba, otra Nicaragua, otra Rusia en su momento. Después se liberó gracias a Gorbachov y al actual Vladimir Putin, pero si ustedes tuvieran un ligero asomo de lo que es la vida en los países comunistas que acabo de mencionar y otros muchísimos, créanme que tendrían pesadillas varias noches o de modo permanente. Hay que evitarlo. Es un deber patrio, es un deber de familia, es un deber social, es un deber religioso. Oponernos a que estos 10 mandamientos de Lucifer, porque parece que están dictados por él, sigan atenaceando a nuestra amada patria mexicana. Bien, el aspecto quinto es el aspecto espiritual. Y a reserva de profundizar mucho en él, en el aspecto espiritual, por ahora puedo decir que tal vez a algunos no les vaya a gustar, lo siento, me lo pueden reclamar en privado. Con todo respeto, no quiero que nadie se ofenda, pero hay una señora que es la mamá de Jesús, la Virgen María, que es medianera universal de todas las gracias. Quien encomienda su vida a María, alcanzará a Cristo, alcanzará la felicidad eterna. Quien le pide a la Virgen en cualquiera de sus denominaciones, Lourdes, Fátima, Guadalupe, La Salet, Medullori, la que gusten, que lo adopte como hijo, que muestre que es madre y que lo tenga presente en la hora de su muerte, seguramente salvará su alma y tendrá una vida de extraordinaria superior calidad a la de cualquiera otro. Porque el gran lema que incluso yo he vivido toda mi vida es ad Jesum per Mariam, a Jesús por María. Es la ruta infalible. Voy a explicar más adelante el por qué. Ahorita nada más presento la ruta de acceso principal a una altísima espiritualidad que nos puede hacer cambios espectaculares en nuestra existencia. Reconocernos como hijos de María Virgen, Madre de Cristo, corredentora universal del género humano. Bien, pues con eso terminamos la exposición de hoy y nos quedan 12 minutos para alguna pregunta o comentario que nos quieran hacer. Adelante, por favor. Doctor, ¿te puedo preguntar de dónde salieron esos 10 mandamientos? De Morena. De Morena. Gracias. Sí. Ahí, explicándote un poquito más la cuestión, mi hermano Carlos tuvo durante el tiempo en el que fue secretario del Trabajo y de Gobernación con Fox, pues muchos contactos con tirios y troyanos, con masones y con la izquierda furibunda, y etcétera. Y a través de ellos, de contactos de mi hermano, porque él ya murió hace algunos años, en paz descanse, y también contactos actuales, cuyo nombre prefiero guardar en la clandestinidad, en el anonimato para no comprometerlos, tuve acceso a este documento que es como la Biblia, como el decálogo del Partido Morena. ¿Sí? La fuente es tan confiable, la fuente es tan bien informada, tan cercana a los entretelones del poder, que no cabe duda que es absolutamente verídico. Y además lo hemos visto en acción. Esto es lo que de alguna manera explica pues todas las cosas que se están haciendo en términos de salud, de economía, de libertades, de manejo de la pandemia, de no a las energías limpias, retroceso en multitud de cosas que por fortuna algunos jueces valientes nos han salvado.
Pero estos 10 mandamientos luciferinos explican la destrucción de México que este personaje encabeza. Que por cierto, les recomiendo mucho mi libro, Malo Destructor de México, perfil de un socio psicópata narcisista. Los que tengan interés, pues mándenme un mensaje personal a mi chat y se puede comprar físico o se puede comprar virtual. Lo recomiendo virtual. Es mucho más fácil hacerlo llegar y mucho más económico. Bien, ¿alguna otra pregunta? Se quedaron de a 6. Impactados con tanta maldad, doctor, de estos personajes. Así es, Gustavo. Navegaron con bandera de inocentes tanto tiempo y de estar reclamando causas justas cuando en realidad lo que buscaban era llegar al poder para poder ejercer toda esta maldad que nos está mostrando usted. Exacto. Gracias por compartir. No, y es fundamental, esta denuncia es parte de la inteligencia social. Si no lo fuera, no lo haría, pero es una obligación mía profesional y es un deber de caridad. Porque estoy seguro que ustedes tienen familiares morenistas y obradoristas. Por ahí andan pululando en los mejores hogares y se dicen católicos y van a misa y no saben que están excomulgados por apoyar a un candidato abortista, como lo enseñó el Papa Benedicto XVI. Literalmente así lo escribió. Todo bautizado, todo católico que vote intencionalmente por un candidato abortista queda excomulgado. Ipso facto, sin necesidad de una ceremonia especial, por el solo hecho de votar por un candidato abortista. De ahí No, ¿en qué encíclica está? ¿Perdón? No, no es una ¿En qué encíclica está? Es una carta pastoral. Es una carta pastoral, puedes buscarla, yo se las mando, pero puedes buscarla como el día que Ratzinger explicó por qué es pecado votar por un abortista. Así aparece. Pero yo les mando la liga en lo antes posible. ¿Ok? Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Yo me fui al Google a buscar los 10 mandamientos y no están. Lo que aparecen son principios Obviamente no los van a publicar en la red. Y luego más adelante dice que los 3 mandamientos de AMLO, no mentir, no robar y aquello no. Claro. O sea, no están esos mandamientos, ¿verdad? Pues todos los días los viola. Sí, todos los días, pero me refiero a los mandamientos que nos acaba de compartir, no están aquí en la red. No, porque esos son sus mandamientos personales para manipular, mentir y controlar a la población estúpida que todavía le cree. Claro. ¿Sí? ¿No se podrá accesar a ello? ¿No se podrá qué? Accesar a ello, a esa información. ¿A la que les acabo de dar? No, porque Sí. es información extraída de una logia. Ah, ya. Y de personajes, pues, que estuvieron en contacto con las logias y que ahora, pues, ya se salieron hace tiempo, son conversos, pero cuyo nombre, pues, no estoy autorizado a decir porque su vida corre peligro. De acuerdo, gracias. Bien. Doctor, Además, perdón. Además, el diablo nunca te va a decir, yo soy el diablo y te quiero condenar. Jamás. El diablo te va a decir, yo soy tu salvador y te voy a hacer feliz y te voy a redimir y te voy a hacer rico y poderoso y eterna juventud. O sea, el demonio siempre te va a presentar sus mejores rostros para seducirte y conquistarte y obtener tu voluntad, porque él no tiene poder para llevarnos consigo si no le damos permiso de hacerlo. Bien. ¿Alguna otra? A ver, Mari Eugenia tiene el dedito levantado. Adelante, Mari. Otra vez yo, doctor. Oye, ¿te podrías extender un poquito más referente a las toxinas que se acumulan en el cuerpo por la falta de perdón? Sí, mira, cuando una persona entra en ira, en rabia, en coraje, en furia, se genera mucha adrenalina. Y la adrenalina en el cuerpo genera mucha energía. De hecho, una persona iracunda es capaz de hacer cosas, de romper cosas, de decir cosas que no haría estando tranquilo. Entonces, esa adrenalina que le da muchísima fuerza corporal, cuando se pasa la curva de la adrenalina,
quedan sustratos que se llaman serotonina. Y esos sustratos de serotonina son moléculas muy gordas, por así decirlo, que no fácilmente transcurren o circulan por las vías nerviosas, sino que se atoran en un lugar que se llama, se atoran en las uniones entre los axones y las dendritas. Los axones y las dendritas son las terminales de cada célula nerviosa. Ya me acordé, se llama sinapsis. La sinapsis, imagínense una terminal de trenes en donde hay 40, 80 vías paralelas que se hacen un churro hacia la entrada y otro churro hacia la salida, y en la sinapsis pues pueden navegar cientos de vagones, pero a la mera hora toda esa enorme cantidad de trenes se vuelven uno solo. Bien, esa sinapsis es muy difícil que por ahí pasen las sustancias que se acumulan en el organismo después de una rabieta o de un acto de iracundia. Y esas sinapsis donde están atoradas esas sustancias tóxicas generan neuritis, inflamación de los nervios, mal humor, depresión, tristeza, insomnio y multitud de azotes más. Por esa razón, la persona que logra contener la ira antes de manifestarla es una persona extraordinariamente más saludable que la que no logra contenerla. ¿Sí? Bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Todavía un minuto más, 3 minutos más. Dos cosas. Uno, me Ricardo. sorprendió, habla Ricardo, me sorprendió muchos de ellos porque prácticamente la mayoría son de las instrucciones masónicas generales. Yo decía, pero es que eso está calcado de los masones. Exactamente. Y Así ese es es. el primero. Y el segundo, la verdad es que cualquiera que haya investigado a AMLO y su grupo, en sus acciones y en su forma de actuar y en todo lo que había hecho antes, inclusive durante el gobierno, durante que gobernó el gobierno del Distrito Federal, esto mismo lo estaba viviendo, pese a que lo quería con palabras ocultar. El problema es que mucha gente no lo quiso ver. Así es. Era cosa de investigar un poco y mucho de esto ya Muchísimos era claro. millones siguen sin quererlo ver. La ceguera voluntaria es la peor de todas. Sí. Sí, no, Cierro comentario. pero es que es toda la cúpula. Son todos los gobernadores, los diputados, los alcaldes, los senadores. Es todo el paquete luciferino de morenistas, progresistas, obradoristas, los que piensan así. Y ojo, estos mandamientos se elevan a la categoría, según el grado masónico al que cada uno va llegando, pueden llegar a hacerse como juramento bajo pena de muerte si no se cumplen, si no se empujan de manera evidente como un compromiso masónico al que ya no se puede renunciar, aunque sí hay algunos valerosísimos que lo han logrado hacer, como nuestro buen amigo Adrián, que no lo veo hoy, creo que está los miércoles, un ex masón arrepentido, maravillosa persona, pero la gran mayoría pagan con su vida, que es generalmente tomada de modo que parezca una enfermedad o un accidente. Casi nunca un asesinato, para no ventanearse. Bien, pues con eso terminamos, queridísimos amigos de mi grupo Lunes. Les mandé por ahí un mensaje al chat en donde les pido su generosa ayuda para las cuotas vencidas y las de junio. Ya empezaron hoy muchos, cuando menos 10 o 12 de ustedes ya me hicieron el favor de cubrir el mes de junio. Se los agradezco de todo corazón. Otros que iban atrasados pagaron mayo, me prometieron junio. Algunos 2 o 3 están atorados por ahí. Si alguno de ustedes tiene su economía atorada, por favor, mándeme un mensaje personal y llegamos a un acuerdo ganar, ganar. No se salgan del grupo por no tener recursos para continuar. Todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar
y mi actitud no es la de un mercenario, si no pagas no estás, no. Siempre hay que buscar la manera de seguirlos apoyando, aunque reconozco, como a mí me ha ocurrido en todo este casi año que ya llevo, bueno, más de un año que llevamos ya sometidos a la pandemia, terriblemente afectado en mi economía. Sé que muchos de ustedes la están pasando muy difícil, pero por más difícil que estén, no se salgan, platíquenme sus penurias económicas, si es que las tienen, y llegamos a acuerdos favorables para ambas partes. Se los prometo, pero háganlo por favor. Y los que puedan pagar, pues bienvenidos, porque pues de ahí como y adquiero mis medicinas, que para esta brutal enfermedad que traigo es, claro, no lo veo como un gasto, sino como una inversión, pero son cantidades muy altas. Pues muchísimas gracias a todos y Dios mediante nos vemos no el próximo lunes. Les voy a mandar la liga de la sesión del viernes para profundizar sobre aspectos del domingo 6. Algunas recomendaciones especiales que voy a adquirir el día de mañana en una sesión que tengo con los miembros fundadores de Viva Cristo Rey, algunos de los cuales, como don Jesús Gallardo Mendiolea, son verdaderas truchas cuereras en este tipo de temas, donde yo reconozco pues que él es un maestro y voy a transmitir todo lo que esta semana aprenda, aparte de lo que ya sé, para que el viernes tengamos un grupo muy, muy numeroso que pueda incidir en miles de personas buscando echar a esta maldición injusta que hoy cae sobre México. Bien, pues muy buenas noches a todos. Me gustaría oír buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Doctor, gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mejore. Gracias. Dios lo bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas Gustan noches a verlo, todos. doctor. Buenas noches. Realmente, Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches.